soy investigador, investigo las temáticas de trabajo, políticas públicas y ya hace más de 20 años investigo particularmente lo que es el campo de políticas educativas. En ese contexto soy investigador principal del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que es uno de los centros ANID de excelencia eh, investigativa. Y son solo 3 centros de excelencia ANID en el campo educativo. Entonces es un centro particularmente que precisamente se ha orientado a investigar en torno a inclusión escolar. La presentación que voy a realizar en buena parte es responsabilidad mía, pero también ha colaborado intensamente la directora del Centro de Investigación, doctora Verónica López. Por eso ahí está reseñado. Lo primero es señalar que, tal como dijo el parlamentario, este marco efectivamente es necesario y urgente también. Es muy notorio que cuando uno revisa la investigación en Latinoamérica y particularmente en la región andina, si bien, eh, si bien hay un foco fuerte en, en lo que es en los procesos normales de aprendizaje, hay una carencia, una debilidad de modo irregular en torno a cómo se incluye justamente a estos grupos que ya se han hecho históricamente excluidos. Desde ese punto de vista, este marco resulta ampliamente necesario. Aquí en esta primera diapositiva podemos apreciar una serie de desafíos para inclusión educativa. Más de 19 millones de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en América Latina, es decir, 1 de cada 10 niños, según UNICEF, en nuestra región. Y estos niños presentan trayectorias de exclusión progresiva y acumulativa, con la cual 1/3 de estos niños, 1 de cada 3, termina abandonando el sistema escolar. Y esta exclusión se replica luego ya en la vida social y laboral, familiar. El panorama de la exclusión, aquí es muy interesante que si bien hay cifras muy claras en discapacidad, las cifras no son tan claras en relación a necesidades educativas especiales y otras formas que no sean las más extremas calificadas ya como discapacidad, como una serie de de nuevos fenómenos que hoy están apareciendo en el escenario escolar. Y de eso no hay estadísticas o hay estadísticas muy mínimas. De hecho, por ejemplo, la ley, o sea, el marco también incorpora lo que son las altas capacidades. De eso tampoco hay estadísticas. Por eso es algo que es interesante que se logre nombrar y se logre instalar como algo relevante para nuestras políticas nacionales. Efectivamente, el panorama de la exclusión no incluye solo discapacidad. Y aquí es importante que atender que el panorama es más amplio. El 25,5% de la población regional vive bajo la línea de la pobreza y esta cifra se eleva drásticamente a un 42,5% en niñez y adolescencia. Zonas rurales e indígenas de la región andina, la tasa de finalización de educación secundaria es hasta un 22% menor que en zonas urbanas. Según datos de Chile, Perú y Ecuador, en estos 3 países más del 30% de estudiantes migrantes experimentan barreras lingüísticas, administrativas o vinculadas a prácticas xenofóbicas que también truncan su permanencia. Es decir, el escenario de la exclusión es aún más amplio. Por su parte, las políticas de aseguramiento de calidad y de financiamiento por desempeño generan procesos de segregación en países como el caso chileno, en el cual los establecimientos son clasificados a través del sistema de aseguramiento de calidad en categorías de desempeño en función de los resultados de la prueba censal CIMSE, que es una prueba que mide aprendizajes
fundamentalmente en matemática y lenguaje, también en otros campos, pero son estos los que tienen mayor ponderación, efectivamente, eh, esto ha promovido que ciertos establecimientos justamente busquen alejar a ciertos estudiantes que no colaboran en los resultados, con ello produciéndose una fuerte segregación que se sigue repitiendo a pesar de los esfuerzos legislativos que han existido. En efecto, en América Latina y el Caribe la exclusión educativa se configura por una intersección entre pobreza, ruralidad, pertenencia étnica, generación, migración, discapacidad y las propias formas de organización de los sistemas educativos. El marco se basa en la Declaración de Salamanca. Ahí encuentra su anclaje, efectivamente, que como ahí dice es una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad. Sin embargo, a nivel internacional, los marcos regulativos y de promoción de la inclusión han ido evolucionando. Y aquí tenemos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, las orientaciones de la UNESCO que se han ido realizando entre el 2005 y hasta el 2017, el, la Declaración de Incheon, que justamente de la UNESCO, que justamente intentan materializar el objetivo de desarrollo sostenible, los compromisos de desarrollo sostenible número 4, que refieren justamente a educación. Nadie debe quedar atrás. El informe YEM, que son estos informes en que se hace monitoreo global de la educación. Ahí nuevamente aparece la necesidad no solo de que haya una atención particular e individualizada, sino parte de la inclusión es no solo que asistan a algún sistema educativo, sino que puedan tener oportunidades de relación social, de articulación social. Y esto ya se hace importante en declaraciones de la OCDE en torno a este enfoque multidimensional e interseccional que debiese tener los procesos de inclusión. En este contexto, la inclusión, y aquí quiero ir siguiendo este recorrido, que es un recorrido que va entre la integración, en que se atiende a un niño de un modo individualizado, y cómo se logra que este niño se transforme, o niña, se transforme en actor, en partícipe de la vida social, aún a pesar de todas esas diferencias, tan, que como decían los parlamentarios, son tan apremiantes. Y cómo que no solo se trata de que logre sobrevivir, sino que pueda hacerse parte desde sus diferencias en los procesos sociales. De ahí viene la noción de inclusión social, ¿no? No solo es acceso, inclusión es que todos los aprendices puedan acceder, permanecer, sentirse acogidos, participar, aprender, progresar y egresar en condiciones de dignidad, reconocimiento y pertenencia. Y esto está muy fuerte en la UNESCO y bueno, hay un autor que es Ainscow que ha sido referencial en esto. Es decir, presencia, participación y logros de aprendizaje para todas y todos. Esto implica, como ha ido proponiendo la UNESCO, trabajar desde las diferencias individuales, atender a esas diferencias individuales, pero intentando establecer puentes y andamiaje para que estos sujetos puedan ser partícipes del espacio conjunto de la escuela. Para eso se ha propuesto construir condiciones que favorezcan la pertenencia a la comunidad educativa. Si bien los estudiantes reportan que aumenta el acceso, persisten procesos de discriminación, exclusión social y dificultades para ser parte de las comunidades, tanto en el aula como en los espacios de recreación y convivencia escolar. Esto en realidades nacionales, vinculado a políticas educativas nacionales que han buscado promover precisamente inclusión escolar, como el caso chileno, que tenemos varias leyes, incluyendo además la ley de inclusión escolar, la 20.845, que no aparece referenciada en el marco y que creo que sería útil también incluirla.
Esto la apuesta en torno a la inclusión, ¿no? Pasar de la integración a la inclusión del mero acceso y de la mera permanencia a procesos inclusivos propiamente tal, supone identificar y remover barreras estructurales, físicas, comunicacionales, sociolingüísticas, culturales, curriculares, que ahí hay algo interesante, pues ahí se promueven precisamente adaptaciones curriculares, también atención a barreras estructurales de transporte, como señalaba el parlamentario que realizó la presentación, también barreras pedagógicas y simbólicas, entre otros. El foco deja de estar en la identificación de déficits individuales como meros déficits. Se atiende a los déficits, pero se atiende a estos déficits para identificar cuáles son los apoyos y recursos necesarios para garantizar participación, aprendizaje y pertenencia a un espacio común, a este espacio social del cual el aula y la escuela son parte. Ejemplos tenemos en el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, que justamente busca un diseño de los procesos de aprendizaje que atiende y tiene soportes focalizados individualmente, pero buscando establecer desde esa focalización y desde esos soportes que incluyen asistentes de educación o profesores, maestros sombra, como aparece aquí en el marco. em, Desde ahí se busca trabajar para la participación del aprendiz en el aula, con otras y otros. Esto implica combinar apoyos universales para toda la comunidad educativa con apoyos focalizados y específicos para quienes los requieran, mediante estrategias que suponen, obviamente, transformaciones institucionales. Desde ese punto de vista, desde lo que es mi investigación, mi intención es poder colaborar con nuestra intención desde el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, es colaborar con el fortalecimiento de este marco que, insisto, es necesario y hace algo que hasta ahora no había, que supone un acuerdo entre naciones para atender a esto, que supone justamente el sufrimiento, porque un sufrimiento no solo individual, sino social, de la exclusión. Desde eso, proponemos y queremos comentar ciertos elementos que tiene actualmente el marco y que creemos pueden fortalecerse. Primero, el artículo 1 propone como objetivo las personas con trastornos de aprendizaje, neurodesarrollo y discapacidades físicas y educación interrumpida por tratamientos médicos, esta población por una parte, y luego niños superdotados y de capacidades especiales superiores. Es necesario atender a ellos porque, como decía inicialmente, efectivamente, en nuestra región, todos estos grupos han sido desatendidos. Sin embargo, se requieren, aquí hay hay un acápite fuerte dedicado a categorías diagnósticas. Efectivamente, son relevantes los diagnósticos porque nos permiten atender a cuáles son las barreras que tenemos que trabajar, pero la inclusión puede quedar circunscrita a ello. Y con ello, lo que logramos es solo un acceso y permanencia, pero no necesariamente la inclusión al espacio social en el cual se construyen los aprendizajes en los sistemas educativos y en la escuela como comunidad y en el aula. Los objetivos específicos del artículo 3 nuevamente operacionalizan inclusión como una gestión para la atención individual a niños, niñas y adolescentes con este tipo de características y necesidades. El objetivo específico 5 habla de la formación continua docente como un desarrollo de habilidades y competencias para atender a estudiantes con diferentes capacidades y necesidades, todo lo cual es necesario, pero eso requiere incluir, valga la redundancia, una otra dimensión, porque si no nos quedamos atrapados en este acceso, permanencia, que es integración, pero en el cual el sujeto, las niñas, niños y adolescentes y jóvenes no logran formar parte del espacio social de la educación, incluso desde la aula, escuela y ya pensando en su proyección en la inclusión social.
Un ejemplo de esto también lo tenemos en el artículo 4, en que aula inclusiva solo supone atención a necesidades individuales de cada estudiante mediante la aplicación de diferentes metodologías y ritmos, énfasis a capacidades diferenciales, etcétera. Inclusión educativa, aquí el artículo 4 propone varias definiciones, entonces son estos algunos ejemplos. Aula inclusiva, inclusión educativa, atender a diversas necesidades de cada estudiante, pero se queda ahí limitada y encapsulada, y aquí quiero hablar de encapsulamiento, en el individuo con discapacidad. Y no aparece el aula, no aparece el proceso de aprendizaje como un proceso a desarrollarse en un espacio común. Esto luego se repite en los artículos 22, plan educativo individualizado, que, insisto, como superación de barreras individuales son necesarias, pero no puede quedar ahí, y maestros sombra, que son muy interesantes, pero nuevamente estos maestros sombra deben permitir estas acciones individualizadas, deben permitir el paso de que este estudiante pueda hacerse parte de un proceso mayor. Luego, los artículos 9 y 12 nuevamente fuertemente en diagnóstico y clasificación. Aquí hay que tener cuidado, y aquí la misma Organización Mundial de la Salud, cuando propone la clasificación internacional del funcionamiento, habla de que es necesario que también la Organización Mundial de la Salud en temas de discapacidad ha promovido fuertemente una agenda inclusiva, no pasar de la noción discapacitista a una noción habilitante, eh, justamente que estos diagnósticos pueden quedar como etiqueta, y es lo que hemos visto en Chile, en que como se señala en el mismo marco, existen varias regulaciones que se basan en el etiquetamiento. Esto genera mucha mayor segregación. Los niños ocupan las etiquetas para clasificar a los otros niños, incluso en trastornos que no son tan visibles y que sí permiten un procesos, un relacionamiento colectivo más normal. Entonces aquí se genera este dilema de la diferencia. Es necesario diferenciar, pero a veces la diferencia funciona como una etiqueta que cae como como un peso fuerte que hunde el mismo proceso inclusivo. En relación a los mecanismos, queremos hacer em, tres señalamientos. Uno, está basado bajo una lógica de subvención a la demanda. No se financia per cápita más asignación vinculada a recursos. Perdón, a resultados. O sea, son niños, por eso es importante los diagnósticos. Tenemos esta cantidad de niños, tienen estos diagnósticos, entonces se aseguran recursos que llegan directamente de las escuelas con mayor necesidad, y se fijan, se asigna en función de resultado educativo. Esto no es mandatorio en el marco, pero está propuesto en el marco. Sin embargo, aquí no se atiende, insisto, a lo que ha ido ocurriendo con esto. Para clasificar, y en el caso chileno, los establecimientos reciben una subvención por necesidad educativa especial, entonces sobrediagnostican para recibir mayor financiamiento. Sí, como dice el dicho, ¿no? Sigue el dinero, ¿no? En este caso, seguimos los indicadores que nos dan dinero. Entonces, y esto tiene muchas consecuencias negativas, hay que atender a esas consecuencias negativas de estas lógicas de financiamiento en función de etiquetados, y de nuevo cae en lo individual, versus proyectos colectivos de proyectos de la comunidad educativa, institucionales de inclusión. Luego, se favorecen mecanismos de monitoreo y evaluación, en el artículo 18, para medir el impacto obtenido con el propósito de ajustar políticas y estrategias de conformidad. Además, se implementarán acciones para la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, también se provee incentivos económicos en relación a los resultados. Aquí hacemos de nuevo la advertencia que esto, por el contrario, en Chile no ha funcionado adecuadamente, y las evaluaciones que hay de los sistemas de rendiciones de cuentas con altas consecuencias del sistema de aseguramiento de calidad vinculado a la ley de inclusión no son favorables. Justamente sistemas que están basados, y ahí hay mucha evidencia nacional e internacional al respecto. Luego, esto se traspasa a cómo se propone un modelo, que yo creo que
resulta interesante este canje de deuda por inversión, deducciones tributarias, incentivos. El problema es que esto queda todo en función de unos ciertos indicadores, casos diagnosticados, resultados medidos por indicadores y evaluaciones estandarizadas. Como dice, este es el riesgo. Finalmente seguimos lo que cuenta se reduce a aquello que se cuenta, es decir, aquello que cuentan los indicadores. Y procesos complejos como convivencia, formación ciudadana y bienestar son difíciles de medir, se vuelven residuales, entonces buscamos resultados, resultados en indicadores de aprendizaje, buscamos, sobrediagnosticamos y otros. Esto, aquí está, voy a sintetizar acá, aquí está la misma idea, no se financia per cápita, pago por resultados, esto ha generado mayor segregación académica y socioeconómica, aquí hay una evidencia comparada a nivel nacional e internacional muy fuerte, la segregación no es solo una distribución desigual de estudiantes, es una barrera estructural para la inclusión, pues limita el encuentro entre grupos diversos y debilita comunidades heterogéneas. Los instrumentos generan mecanismos de segregación pues primero, los indicadores no pueden lograr abarcar todo aquello que se necesita para incluir. Entonces, al quedar reducidos los indicadores discretos, se cumplen estos indicadores generando inclusión, entre comillas, pero es una inclusión para los instrumentos y esto tiene efectos potencialmente segregadores. Por otro lado, creemos que hay una apuesta que es muy potente del marco. Esta apuesta por la adaptabilidad. No, la oferta educativa debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes, no ajustarse a los recursos disponibles. Esto es fundamental. Es la atención a las trayectorias y transiciones de niñas, niños y jóvenes. Efectivamente es algo que ha faltado y ha sido una gran deuda en nuestros sistemas educativos. Se han instalado diversas políticas por sobre políticas, programas por sobre programas, y no hemos atendido el impacto de ellas en, en las trayectorias y transiciones de los sujetos de la educación. La intersectorialidad, perdón, que hablaba, o sea, se articulan los sistemas educativos con sistemas de salud y otros, esto es muy importante. Incluye la educación hospitalaria que está tan afuera de la comprensión de nuestros sistemas educativos. Y además se proponen elementos como derecho y armonización anclado en estas declaraciones que yo creo que favorecen, potencian los sistemas educativos. Aquí voy terminando. Proponemos 4 movimientos para su fortalecimiento. Uno, reencuadrar el objeto y la estrategia educativa. O sea, atender a que los individuos, estos individuos requieren de modo urgente soportes, un trabajo específico e individualizado, pero no nos podemos quedar ellos. Por ello, necesitamos articular soportes que atiendan y anticipen, fíjense, anticipar la diversidad de los estudiantes para favorecer su participación común en el proceso de aprendizaje. Por ello, tenemos que ir desde el desempeño focalizado, individualizante, que tiene este efecto de encapsular al niño y por lo tanto no favorecer su proceso de inclusión, a estrategias de gestión colectiva del aprendizaje. ¿A qué me refiero? No es un problema del asistente de educación o maestro sombra que está atendiendo al niño. Ese niño debe entrar al aula y esto requiere un trabajo más colectivo. Y esto se conecta con los mecanismos de financiamiento. Ya he dicho, se requiere atender a los efectos segregadores de enfoques financiados por casos, medidos por ciertos indicadores discretos. Hay que fortalecer mecanismos de financiamiento que pasen de lo individual hacia estrategias institucionales y proyectos a largo plazo. La inclusión no es algo que solo deba suponer un trabajo sobre un niño, niña o adolescente, sino que el trabajo es un trabajo de toda la comunidad. Aquí los casos exitosos de inclusión justamente se basan en establecer soporte para los niños, niñas, niños con la Asperger, Down y otras discapacidades fuertes, tal como se señaló, en las cuales esos niños entran, tienen atención individualizada que les permiten
participar del aula con otros niños, niñas que no tienen este tipo de problemas o diagnósticos. Y esto requiere una estrategia colectiva que incluye a los profesores como conjunto. Aquí, no sé, y esto, la investigación educativa, el mejoramiento educativo, la investigación empírica dice que el mejoramiento es algo que logra la escuela no como una sumatoria de desempeños individuales, sino como una estrategia conjunta. Una buena escuela funciona como una orquesta en que cada partícipe, ¿no? Con su instrumento, con sus prácticas, colabora del conjunto. Entonces, esto se vincula con este pasar del encapsulamiento propia de la atención individualizada de lo común hacia estos mecanismos colectivos que suponen favorecer mecanismos de deliberación y representación de estudiantes, familias y comunidades. Los casos exitosos que yo he podido seguir de cerca mediante trabajo etnográfico, muchos de estos han logrado estas prácticas colectivas de carácter institucional, no porque la política lo haya promovido, sino porque han sido las familias que las familias, primero los niños que están en estas situaciones, pero luego en conjunto con las otras familias de las niñas y niños normales, que han ido promoviendo como conjunto un proceso participativo y de inclusión de los niños. Y finalmente, los indicadores. Hay que subordinar los indicadores a los fines de inclusión. Entonces hay que tener cuidado con cuando los indicadores estrechan aquello que miden. Con esto termino, y esto podría ir precisamente en el marco que tiene una muy buena presentación introductoria, pero creemos que puede favorecerse. La inclusión educativa no se limita a garantizar el acceso a determinados grupos históricamente excluidos, implica la transformación de los sistemas educativos para identificar y remover las barreras que están en los individuos, pero que también están en el entorno, en el transporte, etcétera. Hay que remover esas barreras que restringen la presencia, la participación, el aprendizaje, el bienestar, el sentido de pertenencia y el logro educativo de todos los estudiantes, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. La educación inclusiva consiste en un derecho humano fundamental y un derecho habilitador de otros derechos, contribuyendo al desarrollo de sociedades democráticas cohesionadas y justas, versus el, el individuo que quedó encapsulado en su lugar para siempre en la sociedad. Asimismo, debemos alinear políticas, planes, programas y acciones orientadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la educación para todas y todos, mediante la identificación y remoción de las barreras que limitan el acceso, la participación, el aprendizaje, el bienestar, el sentido de pertenencia y la progresión educativa. Para ello, los estados promoverán sistemas educativos, insistimos, esta es una propuesta que hacemos de redacción en la introducción, sistemas educativos capaces de responder a la diversidad de sus estudiantes y comunidades, fortaleciendo condiciones de equidad, reconocimiento, participación y apoyo a lo largo de toda la trayectoria educativa, con especial atención a aquellos contextos y situaciones en que dichas barreras generan formas persistentes de discriminación, estigmatización, exclusión y vulneración de derechos que afectan desproporcionadamente a ciertos grupos, comunidades y territorios. Agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente aporte.